Bienvenidos compañeros poderosos a un nuevo episodio de Expansivamente Podcast. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por abrir el corazón y recibir. Gracias también a la vida por permitirme sentir un nuevo tema más para traer aquí a este canal. Gracias por abrirle el corazón a Expansivamente Podcast. Te invito a ponerte cómodo, a ponerte cómoda, a traer la libretica Expansivamente porque tenemos unas preguntas poderosas para ir adentro, para llevar al corazón con este temazo que traigo hoy. Y el tema es, ¿por qué juzgarnos no nos sirve de nada? ¿Por qué juzgarte no te ha servido de nada? ¿Por qué juzgarnos no nos transforma? Si es primera vez que usted está aquí, yo soy Lisette Albarracín. Soy psicóloga, psicoterapeuta, facilitadora en expansión de conciencia, facilitadora y estudiante también de un curso de milagros. Y en este podcast te acompaño a vivir de otra manera, una manera en la que la paz sea prioridad y el resto añadidura. Así que no se diga más. Vamos allá. Miren, cuando sentí que este era el tema, que ese era el nuevo episodio de Expansivamente Podcast, se me vino un recuerdo que tal vez ya esté muy distorsionado, porque eso es lo que hace la mente, pero se me vino este recuerdo y ¿quién soy yo para decirle a mis ideas que no? Y es por eso que lo he traído aquí para iniciar este episodio. Y me cuentan en los comentarios, por favor, si se sienten identificados, si tal vez alguno o alguna de ustedes también les sucedió alguna vez. Yo recuerdo que cuando estaba chamita, no sé qué edad tenía, pero estaba en el colegio, camisa azul, me encantaba un niño un pelín mayor que yo, no tanto, 2 añitos mayor que yo. Y este niño, este chamo, estudiaba en otro colegio, no estudiaba en el mío, no era amigo de mis amigos, bueno, en fin, nada que nos asociara. Y recuerdo perfectamente que mi mamá era como cuando se enteró que me gustaba y esto, mi mamá es que no, ese niño no. A mí en mi casa toda la vida me han dicho fea, entonces recuerdo perfectamente a mi mamá y que fea, cuidadito, prohibido ese muchacho no. ¿Para qué fue eso, compañeros? Ese no, imagínense un adolescente, camisa azul, en pleno desafío hacia la autoridad. Ese no de mamá era como un, sí, me encanta para ti. Está aceptado este chico para ti. Perfecto que te guste y perfecto que lo veas. Claro, ese no de mamá, esa prohibición, ese juicio de mamá, para mí era como más fuerza, ¿no? Como que de alguna manera reforzaba ese gusto que yo tenía hacia ese niño. Era como un desafío que cogía y como más impulso me daba para decir que me gustaba, para querer verme con ese niño y bueno, todo lo que sentimos en ese momento de adolescentes, ¿no? Entonces, en ese momento no lo veía mi mamá y por supuesto que yo tampoco, pero por eso se me vino este ejemplo para este episodio, porque ella sin darse cuenta a través de lo prohibido, a través de la prohibición, a través del juicio, a través de la crítica, ¿no? A través de la negación de lo que a mí en ese momento me gustaba, lo que hacía sin darse cuenta era reforzar más esa atracción, reforzar más ese interés que yo tenía hacia ese niño, que al final éramos niños, pero que el desafío lo hacía un poquito más fuerte. Entonces, ¿por qué se me vino este ejemplo? Porque a veces tú y yo y todos nos comportamos como esa mamá con nosotros mismos, como esa figura de autoridad que juzga, que critica, que prohíbe, que niega ciertos aspectos de nosotros que tal vez no nos encantan, que tal vez no nos gustaría que estén presentes, y lo que hacemos realmente es que en lugar de transformarlos, que en lugar de que se puedan disolver, pues lo que hacemos es que les damos muchísima más fuerza, ¿no? Que de alguna manera eso que queremos cambiar, eso que queremos que no esté, con la negación, con el juicio, con la crítica, con la prohibición, de alguna manera no hacemos nada. Entonces, de aquí viene el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué juzgarnos no nos ha servido de nada? Y te invito a escribir esa primera pregunta ahí en tu libretica Expansivamente, a ir adentro y a preguntarte cuál es esa emoción, cuál es ese hábito, cuál es esa reacción, cuál es ese pensamiento que tal vez cuando llega te das cuenta que te juzgas, que te criticas, que te retiras el amor. Porque
vamos a recordar tal vez esa época de cuando le llevábamos la contraria a mamá, de cuando decía, no, ¿te gusta? Pues a mí sí me gusta. Tal vez en ese momento mamá lo que hacía, o figura de autoridad lo que hacía era como, la respuesta es quitarnos, ¿no? La mirada, quitarnos el amor, como que no estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo, entonces te quito el amor, no estás siendo correcta, no estás siendo correcto. Y eso es lo que hacemos con nosotros a veces inconscientemente cuando intentamos que ese hábito, que esa emoción, que ese pensamiento ya no exista más. Nos quitamos el amor, nos juzgamos, ¿no? Y aquí es importante reconocer que cada vez que nos decimos, no deberías sentir esto, no deberías pensar aquello, ya no deberías ser tan de esta manera, ya no deberías tener esta reacción. Cada vez que nos hablamos de esta manera, cada vez que esta es la narrativa, es como si activáramos esa figura de autoridad dentro que critica, que juzga, ¿no? que prohíbe. Y un curso de milagros nos dice algo hermoso y que nos abre una ventana a hacerlo diferente. Nos dice, lo que atacas lo haces real en ti. Lo que niegas lo fortaleces. Es decir, por eso no nos ha servido el juicio. Por eso damos y damos vueltas tal vez queriendo cambiar algo a partir del látigo y nos damos cuenta que volvemos al punto inicial una y otra vez. Porque definitivamente la violencia interna, el látigo, la prohibición, el que nos retiremos el amor, no ha servido nada. No ha servido de nada, pero también esto lo decía Carl Jung, ¿no? Decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces, desde dos ángulos diferentes que nos lleva a la misma ventana de poder hacerlo diferente, nos damos cuenta que tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera más allá de darme látigo, de juzgarme, de prohibirme, de criticarme, ¿no? Imaginemos por un momento que somos, que con un niño, con una niña de 5 años, de 3 añitos, somos así, es decir, criticamos, prohibimos, juzgamos, señalamos. ¿Tendría paz este niño? ¿Podría aprender algo diferente este niño? ¿Se sentiría amado este niño cuando de alguna manera nos comportamos así? Claro que no se sentiría amado ni se sentiría visto, simplemente sentiría como esa incorrección, esa sensación de lo estoy haciendo mal. Y esa sensación de lo estoy haciendo mal no trae ninguna transformación, sino que por el contrario parece que hace que ese aspecto pueda seguir permaneciendo. Pero ¿por qué permanece, no? Y permanece porque es una parte nuestra, porque esa emoción, porque ese pensamiento, porque ese hábito que tú intentas quitarte a los golpes es una partecita tuya. Y fragmentarte no es la vía es el amor, la unidad, recogerte cuando amarte, seguir mirándote cuando esa emoción, cuando ese hábito, cuando esa reacción aparezca. Te voy a poner otro ejemplo. Un chico me decía, Liz, desde hace un tiempo yo no bebo alcohol de la misma manera que lo hacía antes de tener hijos. Ahora que tengo hijos, pues es como muy socialmente, de vez en cuando, pero siempre me cuido mucho de no llegar a niveles altos del alcohol. Pero bueno, me fui de vacaciones con mi esposa y con mis hijos y en el hotel, en la celebración de las vacaciones, pues mi esposa y yo nos tomamos unos tragos y pues el alcohol como que fue más de lo que normalmente bebo y al otro día me sentía súper mal. Al otro día no solamente físicamente me decía, sino que moralmente, emocionalmente me sentía malísimo, ¿no? Eso que llamamos de ratón emocional. Entonces él decía, pero por primera vez me di cuenta de algo. Me di cuenta que, 1, me estaba latigando a todo lo que da, ¿no? 2, me di cuenta de los pensamientos que venían. Él hablaba de que venían pensamientos como, qué mal, otra vez bebiendo como antes, lo volviste a hacer, no salgas de la habitación, qué pena con tus hijos, qué pena con tu pareja. Y podía sentir, podía observar, ser consciente de cómo se retiraba el amor, ¿no? Porque pasó algo que
que no quería que pasara, porque pasó algo que de alguna manera él intenta fragmentar de sí mismo. Y entonces también me decía, por primera vez hice algo diferente, por primera vez me dije, no pasó nada, es que no pasó nada, estás con tu familia, estabas en una celebración, no pasó nada malo, no hiciste nada malo, sigue siendo el mismo, sigue siendo el papá de tus niños, el esposo. No pasó nada. Entonces, a través del diálogo, ¿no? de esta narrativa interna, él me contaba cómo por primera vez pudo hacer algo diferente. Y es, estoy aquí, te estoy viendo, soy tu pana, soy tu amigo, te amo, no pasó nada. Y ese abrazo de, en lugar de te fragmento y de te caigo a palo, estoy aquí contigo y para ti y te sigo amando incondicionalmente. Y esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Se imaginan a Dios como el amor, no como una figura, sino como la energía de amor incondicional diciéndote, no, es que te pasaste de tragos ayer, entonces no te quiero, no me hables. No, es que estás saliendo con el niño que a mí no me gusta porque no es para ti, entonces no te hablo, no, dame el celular y te castigo. ¿Te imaginas a Dios, al amor incondicional, viviéndonos, tratándonos de esta manera? No. Entonces, eso es a lo que estamos llamados, ¿no? A mantenernos en amor incondicional. Y esto no se trata de justificar, se trata de me amo. Entonces él se dio cuenta que la respuesta que tuvo ese día, cómo afrontó ese día, que bueno, se paró, se bañó, se comió lo que necesitaba para que su cuerpo se recuperara y a partir de allí se relacionó con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus vacaciones, se dio cuenta que el desde dónde internamente cambió totalmente. Ya no era desde el juicio, ya no era desde la sensación de vergüenza, de hice algo malo, ya no era la sensación de soy pequeñito, de soy erróneo, de cometí un error, ya era desde es que soy el hijo de Dios, es que me sigo amando, es que no hubo nada aquí. Y desde eso, desde esa relación consigo mismo, entonces el alcohol, ese hábito que intentaba fragmentar y que intentaba prohibir a toda costa, simplemente deja de tener poder. Le quitamos poder a ese hábito, le quitamos poder a ese juicio, le quitamos poder a esa prohibición y simplemente el amor es el que sigue reinando, ¿no? Porque también como nos dice un curso de milagros, el cambio verdadero viene desde la amabilidad, desde el apapacho, desde el amorcito que nos damos aun y cuando creemos que la estamos cagando. Y esto puede pasar con el hábito del alcohol, pero también puede pasar cuando llega la ansiedad, también puede pasar cuando reaccionas de una manera que tenías tiempo sin reaccionar, cuando tal vez alzas la voz, cuando respondes como tal vez desde hace mucho no has respondido a una situación. Es cómo puedo ser el amor conmigo frente a esta situación. ¿Cómo puedo ser el amor que Dios sería conmigo frente a esta situación? Ahora quiero invitarte a un ejercicio sencillo, interno, y que te invito a llevarlo allí a la libretica de Expansivamente para que puedas tenerlo en cuenta cuando se vuelva a asomar esta prohibición, este látigo, este juicio y te permitas ser contigo de otra manera y a partir de ser contigo de otra manera, ser con la situación, ser con el mundo, ser con las relaciones de otra manera. La próxima vez que aparezca ese hábito, que aparezca esa emoción, que aparezca ese pensamiento, esa reacción que intenta juzgar, que intenta fragmentar, que intentas prohibirte, obsérvate, detente un momento y pregúntate, ¿de esto qué está pidiendo mi amor? De esto que está sucediendo ahora, que se está mostrando ahora, ¿qué está pidiendo mi cariño? ¿Qué está pidiendo mi mirada? ¿Qué parte de mí está pidiendo compasión? ¿Qué parte de lo que se muestra está pidiendo apapacho en lugar de retirarlo de mí, en lugar de fragmentarlo? Y la siguiente pregunta, ¿qué necesidad no está siendo escuchada en este momento? ¿Qué necesidad no está siendo escuchada? Entonces, estas preguntas sencillas pero profundas a la vez nos pueden llevar a darnos cuenta de cosas que en la cotidianidad no vemos. Porque claro, cuando prima
el látigo, cuando prima el juicio, no puedes ver ese llamado de amor que tú mismo te estás dando a través de la situación. Esto es algo así como bendecir todo lo que nos sucede, como bendecir esa emoción que intento fragmentar, como bendecir ese hábito que intento quitarme a los golpes, como bendecir esa reacción que intento no tener más nunca en mi vida cuando aparece. ¿Cómo puedo bendecirla? Porque simplemente también es mi creación, también nace de mí. Y fragmentarla definitivamente no ha servido de nada, y te invito a simplemente observar cómo cambia la energía. Y tal vez no necesites esperar a que llegue el momento donde venga la situación. Tal vez si estás aquí con la libretica de Expansivamente, puedes hacer el ejercicio con eso, que tú estás claro que intentas prohibirte, que tú estás clara que intentas prohibirte, que intentas cambiar a los golpes. Debería ser más en consulta, por ejemplo, lo veo mucho. Es que yo debería ser más disciplinado, es que yo debería ser más constante, es que yo empiezo una cosa pero no la termino, es que yo empiezo un libro pero no lo termino, Liz, y que mal conmigo, es que yo digo que voy a hacer algo el martes y no lo hago. Es que todas esas pequeñitas cosas donde está presente el juicio y donde lo que se está pidiendo es amor, tu mirada, tu aprobación, tu compasión. Y para cerrar también te comparto estas preguntas más que para ser respondidas, para ser sentidas, ¿sí? Para imaginarte, para traer aquí, para evocar esa sensación que podría emerger de un trato diferente, de vivirte de otra manera. ¿Qué pasaría si empezaras a tratarte como tratarías a alguien que amas cuando ese hábito, cuando esa emoción, cuando esa reacción llega? ¿Qué pasaría si en lugar de fragmentarte, invitas a todas esas partecitas de ti que antes intentabas negar y las arrullas, las amas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué cambiaría si eligieras compasión en lugar de ataque? ¿Qué pasaría si en lugar de quitarte la mirada y de quitarte el amor porque reaccionaste, porque vino esa emoción, porque repetiste este hábito nuevamente, te abrazas como si abrazaras a alguien que amas, o como si abrazaras a un niño de 3, de 5 años y le dijeras, todo está bien, lo volvemos a intentar, lo volveremos a hacer? ¿Qué cambiaría en ti? Y tal vez hoy no puedas dejar de juzgarte completamente. Tal vez esto sea un entrenamiento constante que vas a tener, pero con el solo hecho de empezar a notarlo, con el solo hecho de empezar a pillarlo, como hacía esta persona que te contaba del alcohol, solamente con empezar a notar que te estás juzgando, que te estás fragmentando, que te estás dando palo, y elegir, aunque sea una vez al día, hablarte con un poquito más de amor, hablarte con un poquito más de compasión, dejar de fragmentarte y unirte, solo con eso ya estarás sembrando una nueva manera de vivirte y una nueva manera de tratarte, y por tanto una manera de relacionarte, porque definitivamente no venimos a corregirnos a latigazos. No nos ha servido juzgarnos, no nos ha servido de nada, porque el juicio le da poder a eso que quieres que ya no esté, mientras que el amor todo lo apapacha, el amor todo lo abraza, el amor todo lo transforma en amor. Así que esto simplemente es una diferente forma, una nueva manera de vivirlo, de experimentarlo, y solamente podemos sentirlo y solamente podemos integrarlo cuando lo llevamos a la experiencia. Porque a este mundo, a esta vida, venimos a recordar quiénes somos. Somos la expresión hermosa de Dios, un pedacito del cielo de Dios. Somos tal y como Dios nos creó, y eso que eres no necesita ser castigado, necesita solo ser amado, aunque nos hayan enseñado lo contrario desde niños, y no culpamos a nadie, por supuesto, pero aunque la sociedad, el lugar donde crecimos, las normas con las que crecimos, el sistema con el que crecimos nos hayan hecho creer o hayamos aprendido a través de él que hay cosas por las que nos pueden quitar el amor, esto no es real. Y si eso aprendimos, pues
compañero, es momento de desaprenderlo y aprender una nueva forma. Así que gracias por estar aquí, gracias por regalarte este espacio, gracias por permitir abrir la mente y el corazón a través de Expansivamente. Nos encontramos en un nuevo episodio. Te invito a compartir en los comentarios si lo sientes, qué te quedó de este episodio. Te invito a compartir este episodio con esa persona que tú sabes que vive con el palo en la mano, intentando, o con el látigo en la mano, intentando cambiar aspectos de sí, cuando lo único que esos aspectos quiere es que los ame. Comparte este episodio con esa persona que crees que le haría bien. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, compañeros, por estar aquí.